La Segunda Guerra Mundial. Causas. El final de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles trajo fuertes sanciones a los países derrotados. Alemania tenía que enfrentar sanciones económicas y políticas, así como la pérdida de territorios coloniales. Había un sentimiento de desaliento en la gente. El imperialismo, que había llevado al sistema capitalista a su fase superior, generaba la primer gran crisis del sistema, enfatizada en Estados Unidos en el año 1929. El socialismo crecía como una nueva alternativa después del triunfo de la Revolución Rusa y la naciente Unión Soviética. En Europa y otras partes, el nacionalismo extremo parecía ser la base de la recuperación económica después de la guerra. Los gobiernos totalitarios aparecían como una alternativa de desarrollo en la posguerra. En Italia, Benito Mussolini consolidaba el fascismo. En Alemania, el nazismo se convertía en la opción política con la llegada al poder de Hitler. En España, el falangismo y la dictadura de Franco eran otro ejemplo, así como el comunismo de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Todos se preparaban y se armaban para el regreso a una guerra que sería el mayor conflicto bélico de la historia, la Segunda Guerra Mundial. El antecedente más fuerte se encuentra en el poder que Hitler impone en Alemania a partir del antisemitismo extremo y el nacionalismo militar, omitiendo las restricciones del Tratado de Versalles. En 1938 incorporó a Austria a sus dominios. Posteriormente se anexa a Checoslovaquia. En 1939, Hitler y Stalin sorprenden al mundo firmando un pacto de no agresión, Ribbentrop-Molotov. El proceso. Alemania invade Polonia iniciando formalmente la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética invade Polonia por el este rompiendo también el acuerdo. Inglaterra y Francia solo se mantienen a la defensiva. La Fuerza Expedicionaria Británica envía tropas a Francia para detener a los alemanes. Francia e Inglaterra forman la línea Maginot para la defensa. La Unión Soviética fracasó en un intento por invadir Finlandia. Alemania inicia la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, invadiendo Noruega, Países Bajos, Luxemburgo y Francia en 1940. En ese contexto se ocasionó la evacuación de las tropas inglesas atrapadas en Dunkerque, hecho significativo para el camino que tomaría la guerra. Alemania había dejado escapar una gran parte de las tropas enemigas sin razón alguna. Francia quedaba sometida a Alemania y se formaba la Francia de Vichy, representada por el mariscal Philippe Pétain. El general Charles de Gaulle se opuso a la ocupación luchando por una Francia libre. Italia y Mussolini, que ya habían formado la Alianza del Eje desde 1936 con Alemania, se unió al bando, declarando la guerra a Inglaterra y Francia. Italia y Alemania se extienden por Albania, Grecia, Bulgaria para tratar de tomar el Canal de Suez. Winston Churchill se convertía en el nuevo primer ministro inglés y no aceptaba ningún acuerdo con Hitler, declarando la guerra a las potencias del eje. Inglaterra se defendía de los ataques de la aviación alemana, la Luftwaffe, contra la RAF inglesa. La Alemania de Hitler se anexaba a Bulgaria, Rumania, Hungría y en 1941 Yugoslavia. El proyecto del imperio de Hitler se estaba haciendo realidad con la Guerra Relámpago. La Operación Barbarroja planeaba la invasión de Alemania a la Unión Soviética y cambiaría por completo el destino de la guerra para los alemanes. El avance inició rápidamente abarcando hasta las repúblicas bálticas. El invierno ruso impedía la llegada de las tropas alemanas a Moscú. Por otra parte, en el Pacífico, el Japón de Hirohito se consolidaba como una potencia imperial, poniendo en peligro los intereses coloniales de Estados Unidos, que les imponían bloqueos económicos. Japón respondería a los norteamericanos con un bombardeo a la base militar de Pearl Harbor en 1941. El presidente norteamericano Roosevelt declara la guerra a Japón, que se había unido a las potencias del eje. Hitler declara la guerra a Estados Unidos atacando barcos de abastecimiento norteamericanos, otro hecho que cambiaría la guerra para los alemanes. Los bloques estaban ya bien definidos, el eje de Alemania, Italia y Japón en contra de los aliados Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética, entre otros países que se estarían uniendo a los aliados. La batalla del Midway en el Pacífico significaba derrotas para Japón. Alemania no podía controlar África ni llegar al Canal de Suez. Los ingleses inician ataques aéreos a Alemania.
Después de la batalla de la ciudad rusa Leningrado y su sitio trágico, en 1942 iniciaba la batalla más sangrienta de la guerra y de la historia, Stalingrado en la Unión Soviética, que enfrentaba el odio personal de sus líderes, Hitler y Stalin. La derrota de Alemania en Stalingrado marcó uno de los golpes más fuertes para Alemania. En 1943, los aliados bombardean Roma e inician su avance por la parte sur desde África. Los aliados toman Italia y hacen prisionero a Mussolini. Alemania perdía a uno de sus aliados. El 6 de junio de 1944 se inicia la operación militar más grande de la historia, cuando los aliados Estados Unidos, Inglaterra y Canadá desembarcaron en las playas francesas de Normandía. Los alemanes retrocedían por el este por el avance ruso y por el oeste por el avance aliado después del desembarco. En el Pacífico, los kamikaze japoneses solo frenaban un poco el avance norteamericano. En 1945, el avance aliado descubre los campos de concentración en Polonia y se difunden los horrores de la guerra. En abril de 1945, los soviéticos entran a Berlín. En el informe oficial, Hitler se quita la vida. En Italia, Mussolini había muerto en manos de su pueblo. Alemania se rendía ante los aliados que habían llegado a Berlín, con las tropas inglesas y norteamericanas, y completados con la invasión soviética. La guerra continuaba en el Pacífico y terminaba con la explosión de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos a Japón en Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto de 1945. La guerra terminó con el triunfo de dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y una nueva gran derrota para Alemania. Los costos de la guerra serían históricos en todos los sentidos.